Empezamos. Los vocales del Consejo Nacional Electoral elevan el conflicto con el Tribunal Contencioso Electoral después de que el presidente de este organismo dijo que incurrieron en desacato. Los vocales del CNE se exponen a una destitución si el Partido Justicia Social los denuncia por incumplimiento. Mientras afuera del Consejo Nacional Electoral la policía se enfrentaba con los seguidores de Justicia Social, al interior el Pleno alimentaba el fuego cruzado que mantienen con el Tribunal Contencioso Electoral. 4 de los 5 consejeros aprobaron una resolución mediante la cual demandan conflicto de competencias a la Corte Constitucional. La propuesta la hizo el consejero Luis Verde Soto y a la hora de las intervenciones y de la votación quedó atrás el público conflicto interno y votaron con espíritu de cuerpo, a excepción de Estela Cero que se abstuvo. Los conflictos de competencia que surjan entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral que no sean resueltos con el acuerdo de las partes se someterán a conocimiento de la Corte Constitucional. Sobre el Consejo Electoral existe una instancia jurisdiccional de revisión de sus decisiones administrativas que se llama Tribunal Contencioso Electoral. La Corte no va a tener materia sobre la cual se pueda pronunciar. Horas antes, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral dijo que el CNE llevaba 44 días en desacato y los instaba a cumplir sus sentencias. Las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral son de cumplimiento obligatorio, son de última y definitiva instancia, no pueden ser interpretadas, analizadas al antojo o cumplidas parcialmente. El incumplimiento, explican abogados expertos en temas electorales y constitucionales, puede significar para los consejeros del CNE sanciones como la destitución. A mi juicio hay el cometimiento ya de una infracción electoral grave que conforme el 279 número 2 del Código de la Democracia debería sancionarse con la destitución de los 5 vocales del Consejo Electoral. Pueden ser destituidos con sanción económica y con pérdida de los derechos políticos a las personas, y habla en general, personas, servidores o funcionarios que incumplen una orden legítima de autoridad competente. Y de ello están conscientes los consejeros. Pero yo, Luis Verde Soto, voy a respetar absoluta y restrictamente lo que proceda la Corte Constitucional. Es perfectamente claro que ellos podrían incluso sancionarnos con destitución en un momento dado porque consideran que hemos desacatado su decisión. Pero también la Contraloría podría hacer lo propio con el Tribunal Contencioso Electoral. Si es que ya existe una recomendación de Contraloría que ordena que no puede participar en el proceso electoral, no solamente podemos o deberíamos fijarnos en la forma en que está actuando el Consejo Electoral, sino también las decisiones que ha tomado el Tribunal Contencioso Electoral y que también deberían ser objeto de análisis por parte de la Contraloría. Lo más grave, según los abogados, es el daño que se hace a la democracia y a la confianza en el proceso electoral. Lo de ayer ya es una cuestión que pone en seria duda la transparencia del proceso electoral, pone en duda la marcha del calendario electoral. El vicepresidente Enrique Pita dijo que culpan al Tribunal Contencioso Electoral y por esto analizan la posibilidad de cambiar fechas, al menos la de primera vuelta. En un supuesto caso, mover la primera vuelta en una semana o en 2 semanas. Es una flagrante inseguridad jurídica y electoral la que estamos viviendo. Puede ser un juego del CNE para que se postergue esta primera vuelta al no estar preparado para la ejecución de todos los procedimientos que existen de cara a esta primera vuelta. Existen cuestionamientos a la posibilidad de cambiar la fecha. Por lo pronto, lo que sí es inamovible son las fechas de posesión de autoridades. El 14 de mayo, asambleístas, y el 24, presidente y vicepresidente de la República. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Ejecutivo envió una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para reemplazar a un vocal que renunció a la judicatura. Pero el organismo propone rechazarla y nombrar directamente a la suplente de uno de los vocales en funciones. Para entender lo que ocurre debemos remontarnos a enero de 2019, cuando se conformó el actual Consejo de la Judicatura. Sus miembros fueron escogidos por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, tras recibir ternas de parte de 5 organismos. De tal forma se escogió a María del Carmen Maldonado de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, a Fausto Murillo de la terna de la Asamblea Nacional, a Ruth Barreno de entre los nombres enviados por la Fiscalía, a Juan José Morillo propuesto en la terna de la Defensoría del Pueblo y a Patricia Schettini de la terna del Ejecutivo. Asimismo se designaron los nombres de los suplentes para cada uno de los vocales de la Judicatura.
Sin embargo, 5 meses después, el 14 de junio de 2019, Patricia Schettini, propuesta por el Ejecutivo, renunció al organismo y fue reemplazada por Jorge Moreno, su suplente. Moreno ejerció hasta el 16 de noviembre pasado, fecha en la que presentó su renuncia por motivos personales. A través de este oficio del 25 de noviembre, la Judicatura le pidió al Consejo de Participación Ciudadana que, considerando que no existe un suplente que reemplace al vocal Jorge Moreno, solicite la terna correspondiente a la función ejecutiva y realice el proceso de selección para la designación de un nuevo vocal principal con su respectivo suplente. Pero una resolución del Consejo de Participación Ciudadana propone rechazar la terna del Ejecutivo y nombrar directamente a Elsie Celi como nueva vocal de la Judicatura. Elsie Celi es la actual suplente del vocal Fausto Murillo, propuesto por la Asamblea Nacional. Están forzando una interpretación que no tiene sentido. Además, ¿cuál sería el criterio por el que se escoge a tal o cual alterno, digamos? No se entiende. Este lunes, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República dio a conocer que se entregó la documentación completa al Consejo de Participación Ciudadana para que se escoja un vocal de la terna compuesta por Javier Alberto Muñoz Intriago, Narda Solanda Goyes Quelal y Fausto Andrés Segovia Salcedo. La resolución del Consejo de Participación Ciudadana será tratada este miércoles en pleno. Hasta entonces, su titular, Sofía Almeida, no se pronunciará. Así lo confirmó a la redacción de este noticiero vía telefónica. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La lucha contra la corrupción que proliferó en tiempos de pandemia cierra el año sin un solo sentenciado. Los casos que se detectaron principalmente en Guayaquil continúan en manos de jueces y tribunales penales. Esta semana hubo dilación en 2 procesos. Faltan prácticamente 2 semanas para que el 2020 acabe. Un año en el que al menos 196 causas penales por delitos de la administración pública, es decir, por corrupción en tiempos de pandemia, se aperturaron. Son casos relacionados con la compra de fármacos e insumos médicos para combatir el coronavirus, mayormente en Guayaquil, que no han llegado a su fin. En ninguno se ha dictado sentencia, por lo que para los involucrados, que hasta septiembre eran 380 investigados, 85 procesados y 55 detenidos, todavía no hay pena. Los procesos siguen en los despachos de jueces y tribunales de garantías penales. Se está notando falta de cultura jurídica y de conciencia social por parte de algunos profesionales de derecho que se prestan a maniobras. Para muestra, un ejemplo. Este lunes el juez Reinaldo Ceballos de la Unidad Judicial del Albán Borja suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que por el presunto delito de peculado se sigue en contra de Daniel Salcedo. Es el caso en que la Fiscalía investiga la adquisición de bolsas para cadáveres con sobreprecio para el Hospital Los Ceibos. La primera causa penal que se abrió en la pandemia y a partir de la cual se empezaron a develar otros hechos que involucran a funcionarios de la red de salud pública. Pero el juez acogió el pedido de la defensa, que decía no haber sido notificada correctamente y necesitar más tiempo para estudiar el proceso. El juez escucha las excepciones que plantean las partes para calificar la validez del proceso. Entre las excepciones que planteaban eran que habían sido notificados en correos equivocados. La diligencia será retomada el 11 de enero del próximo año. Los jueces son los principales responsables de que las audiencias se lleven a cabo. Si no se da hoy la audiencia, que sean 72 horas inmediatamente la nueva audiencia. Del total de causas, solo 13 han avanzado a la etapa de instrucción fiscal. El resto continúan en indagación previa y apenas unas cuantas intentan llegar a juicio sin éxito. De quienes piden la intervención del Consejo de la Judicatura. Tiene que examinar la conducta de los jueces, de los operadores de justicia. Luisa María Heredia, 24 horas. Y la Asamblea Nacional cerró el debate de la ley anticorrupción, que son reformas al Código Integral Penal y que establecen un control a los procesos de contratación pública en emergencia. Además, se inhabilita de por vida a los involucrados para que no puedan ejercer cargo público ni puedan contratar con el Estado. A horas de que inicie el receso legislativo, los asambleístas analizaron el proyecto de ley anticorrupción, una normativa que reforma artículos del Código Integral Penal y de la Ley de Contratación Pública, que busca luchar contra la corrupción. Por eso se crean 4 nuevos tipos penales relacionados a la contratación pública para controlar esos procesos. Nos permitan ver con mayor transparencia y al mismo tiempo con mayor esperanza el fortalecimiento de nuestra democracia. En el texto además se establecen inhabilidades para quienes cometen
cometan estos delitos, sobre todo en emergencias, se basaron en la consulta de 2018. Entre ellas, contratar con el Estado, ejercer cargos públicos y ser candidato a una dignidad popular. Se eliminaron las propuestas sobre el aumento de penas y se dio paso a un eje preventivo en la ley. De políticas internas, de códigos de ética y la aplicación de buenas prácticas en armonía con el ordenamiento jurídico nacional. La ley anticorrupción es parte de un acuerdo con el FMI para el desembolso de $2.000 millones para el país. En este debate también se aprovechó para exigir al presidente Litardo que la Asamblea dé una respuesta a la ley de extinción de dominio, que está lista para la votación. Solo cabe resolver sobre el texto de votación. Debió ser hoy. Hay un compromiso con la ciudadanía. Dormirán muy bien esta noche, porque sienten la satisfacción del deber cumplido. Y al pueblo ecuatoriano, a ese que van a buscar en las redes sociales para pedirle el voto, ¿qué le dicen? Sigue esperando por la aprobación de la ley de extinción de dominio. El presidente Litardo ha mencionado que no descarta llamar a una sesión extraordinaria. Se lleguen a los consensos necesarios, se pueda votar lo antes posible, si lo podríamos hacer ahora en una extraordinaria, si hay los acuerdos necesarios y si no, pues en el momento que sea propicio, pero nos parece que es importante que una ley que tiene una connotación importante para el país se procese de manera correcta. La Asamblea también recibió esta tarde un reconocimiento por el sistema antisobornos. Este tema fue cuestionado en redes sociales, pues esta asamblea, según Litardo, tiene 60 legisladores con procesos abiertos, muchos de ellos por diezmos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Bueno, y si la ley anticorrupción es aprobada en los próximos minutos, el gobierno espera el segundo desembolso del Fondo Monetario Internacional hasta el 25 de diciembre, mientras el Ejecutivo perfecciona la firma del contrato con la empresa de generación de energía fotovoltaica en el Aromo. La Asamblea Nacional hizo su parte con la aprobación de la ley anticorrupción que le sirve al gobierno para garantizar el segundo desembolso de $2.000 millones del Fondo Monetario Internacional, que se producirá hasta finales de la próxima semana. El directorio del fondo es quien aprueba el desembolso. Este directorio se va a realizar el día 21 de este mes. Estaríamos hablando alrededor del 23, 24, 25, cuando se podrá recibir el monto de recursos del segundo desembolso, que son los $2.000 millones. Y ese dinero servirá para continuar pagando atrasos con los municipios y proveedores del Estado y se constituye en una garantía para el pago de salarios y sobresueldos al sector público. Estamos hablando de una cifra de alrededor de unos $450 millones adicionales a los cerca de 800 millones que es la nómina mensual. De otro lado, tras la adjudicación a la empresa española Solar Park para la construcción del proyecto fotovoltaico en una parte de la gran explanada de la fallida refinería del Pacífico del gobierno anterior, este martes los representantes de esa empresa hicieron una visita protocolaria al presidente de la República para entrar de lleno a los términos del contrato. Un proyecto de 200 megavatios en las escombreras de la anterior refinería del Pacífico. Es el primer proyecto fotovoltaico de escala industrial en este país. La inversión del proyecto es de alrededor de $150 millones. El ministro de Energía reiteró que será una inversión a riesgo de la empresa privada, que el Estado no pondrá un solo centavo. La tarifa que pagará a la empresa por cada kilovatio hora será muy competitiva, dice. La competitividad funcionó en el orden de las milésimas. 6.9. El contrato se perfeccionará en los primeros meses del próximo año y la construcción tardará máximo 1 año y medio. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más noticias, amigos. Aerolíneas y empresas de envíos preparan su logística para el traslado de la vacuna contra el COVID-19 a Ecuador. Aseguran que están listos para garantizar la llegada de las dosis y el mantenimiento de las temperaturas. Estas cajas blancas se llaman Medical Express. En ellas, en paquetes térmicos con hielo seco e incluso con GPS, podrían ser transportadas las vacunas contra el COVID-19 que llegarán a Ecuador. Así se prepara DHL, empresa que cuenta con convenios con laboratorios y que ya tiene clara su logística.
para recoger las vacunas en el país de origen, garantizar su transporte aéreo y entrega local. Por el momento le puedo confirmar que nosotros estamos ya planificado todo el tema de transporte internacional de las mismas para poder traerlas desde los diferentes laboratorios hasta los diferentes países donde se van a hacer las entregas, y una vez localmente serán las distribuciones acorde ya a nuestra vasta experiencia. Aún no se define cómo se realizará la distribución interna de la vacuna en Ecuador, pues eso lo especificará el Ministerio de Salud. Lo que sabemos es que el aeropuerto de Guayaquil y también el de Quito están en capacidad de recibir la vacuna de Pfizer, pues cuentan con cámaras de frío. La aerolínea Avianca también se está preparando para ser parte de esa distribución, al igual que LATAM, ambas ya con experiencia en el traslado de productos farmacéuticos. Se calcula que el mundo debe distribuir 10.000 millones de vacunas. Esto significa que se necesitan hacer alrededor de 15.000 vuelos, es decir, 200.000 desplazamientos y 15 millones de cajas. La implementación del GPS en las cajas de distribución, de ser requerido, no solo podría garantizar la ubicación de las vacunas, sino que además serviría para realizar el seguimiento, el cumplimiento de la cadena de frío durante su traslado internacional y también nacional. Según el Ministerio de Salud, las vacunas que no requerirán de cuidado de temperatura pasarán directamente al banco de vacunas. Hay ya diseñados contenedores para que lleven los viales. Los viales van a venir 5 viales por dosis, pero también no sabemos si es que van a haber viales que vengan con más contenido de dosis. Acuérdense que son además 2 dosis. Hemos ya hecho contacto, por ejemplo, con Linde, acá, con el gerente Muñoz, para la compra de hielo seco. Según esta misma entidad, en el país existirán 400 puntos de distribución, 10.000 puntos de aplicación, y unas 18.000 personas trabajarán en la distribución de la dosis. Mientras eso se define, los otros pilares importantes de la logística dicen ya estar listos. Dayana Monroy, 24 horas. Y al menos una decena de vacunas contra el COVID-19 estarían aprobadas a mediados de 2021. En Ecuador se espera que siquiera 5 de ellas estén disponibles desde marzo. Mientras tanto, funcionarios del ARCSA y representantes de Pfizer ya han mantenido acercamientos. Se trataría del inicio del fin de la pandemia. Tras miles de vidas perdidas y millones de contagios, la ciencia ha dado pasos importantes en las últimas semanas. Según la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos, IFMA, por sus siglas en inglés, a mediados de 2021 al menos 10 vacunas contra el COVID-19 podrían estar disponibles en el mercado, con las debidas aprobaciones que garanticen su seguridad y eficacia. Más allá de las vacunas de Pfizer y BioNTech, así como la rusa Sputnik, que ya se han empezado a aplicar, existe un listado de otras que están terminando sus fases de prueba. En ese grupo, la vacuna de Moderna, que se encuentra en fase 3, al igual que la de AstraZeneca, la de Johnson & Johnson y la china CanSino, y otras en fase 2, como la de CureVac, farmacéutica alemana, y la de Sanofi, desarrollada en Francia. Eso sin contar que más de 170 países desarrollan sus propias vacunas, claro, en fases más tempranas. En Ecuador, funcionarios de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, ya han mantenido reuniones con representantes de Pfizer como parte del proceso para el registro de la vacuna, que será la primera en llegar, pero no la única, pues el Ministerio de Salud Pública anunció que al menos 5 estarán disponibles a partir de marzo de 2021. El Ministerio de Salud espera empezar a vacunar a partir de enero. En esa fecha también lo hará, por ejemplo, Argentina. Mientras que países como Perú, Brasil y Chile apuntan a iniciar su campaña de vacunación en el primer semestre de 2021. Colombia lo hará a partir de julio y México este mismo mes. Este proceso de vacunación a escala mundial podría significar el inicio del fin de la pandemia. Pero aún es muy temprano para relajarse, pues si bien hay buenas noticias, el virus se continúa propagando. De ahí que la recomendación es todavía usar mascarilla y evitar aglomeraciones, sobre todo en las actuales épocas festivas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y la FDA, Agencia de Alimentos y Medicamentos, confirmó hoy la eficacia de la vacuna de Moderna para el COVID-19. La agencia estadounidense determinó que los resultados de los ensayos clínicos y los datos de seguridad son consistentes con las recomendaciones exigidas por la guía en la autorización de uso de emergencia para vacunas para prevenir el coronavirus. Con esto, Estados Unidos podría iniciar la inmunización con la vacuna de Moderna en los próximos días.
Las playas de la provincia de Santa Elena mantienen sus restricciones para las fiestas de Navidad y fin de año. Las playas de la provincia de Santa Elena se alistan para los feriados de Navidad y Año Nuevo. Algunas mantienen sus restricciones, mientras que otras las modifican para atraer a turistas, pero evitar aglomeraciones. En el Cantón Salinas, por ejemplo, se decidió que el 24 y 25 de diciembre sus playas sí permitan el ingreso de los bañistas, pero el 31 de diciembre y 1 de enero los balnearios estarán cerrados. De ahí, obviamente, el feriado es de 5 días, los demás días van a estar habilitadas la playa. La avenida Malecón no será peatonal estas fiestas y en los próximos días se decidirá si los restaurantes pueden atender hasta las 2 de la mañana. Lo primordial es la salud, como ya lo sabemos, ¿no? Igualmente la gente puede venir a caminar alrededor del malecón sin hacer el uso de las playas. Por este año, la quema de monigotes no se permitirá en la playa, sino en los terrenos baldíos ubicados en las calles Segunda y Tercera. Estamos trabajando con el Departamento de Turismo, con el Departamento de Planificación, para que los edificios, las personas que no son residentes de nuestro cantón, conozcan dónde van a ser los años viejos. Mientras que en el Cantón Santa Elena, sus 22 playas más visitadas sí permitirán el ingreso de los bañistas, pero con horarios como se ha venido haciendo hasta ahora, de 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. En Santa Elena no se permitirá la quema de monigotes ni en la playa ni en las calles. Otra de las disposiciones del COE cantonal es que los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero los bares y discotecas de todo el cantón permanezcan cerrados. Pese a las restricciones, las autoridades han confirmado que ya solicitaron refuerzos a la policía y militares para las próximas fechas. Con imágenes de Edison Choco desde Santa Elena, Joana Ramos, 24 horas. Fuerte golpe al narcotráfico en Manabí y El Oro. La policía decomisó cerca de 1 tonelada de droga en la vía La Primavera en Machala, en la provincia de El Oro. En uno de los vehículos se encontraron 808 paquetes tipo ladrillo con cocaína en cartones que se utilizan para el transporte de banano. Quienes custodiaban la sustancia ilícita se dieron a la fuga luego de ver la presencia policial en la zona. Sin embargo, 2 personas fueron detenidas para las investigaciones pertinentes. Seguimos, conforme se acercan las celebraciones de Navidad y fin de año, las autoridades temen un repunte de casos de COVID por las reuniones. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ofrecen consejos para minimizar riesgos. A menos de 10 días de que se celebre la Navidad en medio de un año atípico, las familias del Ecuador se preparan para compartir con sus seres queridos. Sin embargo, para que estas celebraciones se disfruten sin emergencias médicas, expertos otorgan ciertos consejos que podrían disminuir el riesgo de exposición al COVID-19. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos, aunque la principal recomendación sería evitar estas celebraciones en grupo, se puede optar por limitar la cantidad de asistentes, tanto como sea posible, mantener el distanciamiento. Los invitados deben evitar el contacto directo, lo que incluye estrecharse las manos o abrazarse. Utilizar la mascarilla permanentemente durante la reunión, dejar de utilizarla para el rato de comer. A estas recomendaciones se suma, en la medida de lo posible, optar por reuniones al aire libre en lugar de en espacios cerrados. Caso contrario, abrir ventanas y puertas para permitir la ventilación, no compartir los utensilios, no cantar o alzar la voz cerca de otras personas. Una sola persona con mascarilla debe ocuparse de servir toda la comida. Inmediatamente después de la reunión, lavar los platos en el lavaplatos o con agua caliente y detergente. Lamentablemente, estas fiestas podrían generar un aumento en los casos si es que la ciudadanía no se responsabiliza o si es que tiene una falsa percepción de seguridad. La preocupación de las autoridades se centra en las aglomeraciones, pues al momento se registran 108.500 en el país. La capital lidera este listado con un 23% de ellas. En cuanto a las reuniones propias de Navidad, el pedido del COE nacional es que se restrinja cenas y agasajos en el sector público. En el sector privado no podrían superar un aforo del 30%. En el caso de eventos familiares, el llamado es que participe solo el núcleo familiar. Todo lo que hemos dejado de hacer lo volveremos nuevamente, pero en una nueva realidad, cuando tengamos una vacuna, cuando el país esté inmune. Y lo más importante, que lo celebremos juntos y completos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
Salud. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre la pandemia y cuáles son los efectos que ha tenido esto sobre la seguridad y salud ocupacional en tiempos de pandemia. Pues sin duda alguna la pandemia ha generado un nuevo escenario de trabajo, muy diferente al que estábamos acostumbrados anteriormente. Estos cambios se han presentado de forma muy imprevista y sorprendentemente rápida, impactando la salud de los trabajadores y empleados, quienes nos hemos visto obligados a adaptarnos, reinventarnos y acostumbrarnos a las nuevas tecnologías de telecomunicación y a nuevas oficinas que son básicamente nuestros hogares. Es importante que nosotros debemos ya no interactuar socialmente como hacíamos antes. Ahora tenemos una computadora, un celular que a través de estas plataformas como Zoom o como Teams nos permite trabajar con muchas personas. Sin embargo, el lugar físico, la adaptación y todo el lugar donde yo trabajo puede generar mucho estrés o puede inclusive generar daños en nuestra espalda, en nuestra postura y causar molestias que antes no presentábamos. Sabemos nosotros que el trabajar en casa supone un sobreesfuerzo postural y visual para nosotros los trabajadores. Es importante que nosotros entendamos que en la casa, si bien podemos trabajar desde ahí, tenemos nosotros niños, tenemos obligaciones en la casa, hay que tratar de hacer pausas activas para reducir los dolores y las molestias. Es importante entender que las sillas de la sala, las mesas de las cocinas y demás no están diseñadas para trabajar y pueden causar molestias en los codos, en la espalda inferior y de esta forma prolongar nuestras molestias. El ordenador, la computadora entre sí, pues también debe estar bien ubicado. Es importante entender que un computador muy bajo o uno muy alto va a poner mucha presión sobre el cuello y nos va a doler. Igualmente la vista, deberíamos estar nosotros viendo la computadora en un lugar recto con nuestros codos apoyados. Básicamente la gente tiene que estar sentada con sus brazos en el apoyabrazos, haciendo una distribución de la presión y de esa forma reduciendo las molestias en la espalda baja. Es importante entender que la luz tiene que ser adecuada. No debemos acostarnos nosotros tampoco, por ejemplo, en lugares que nos incomoden la visión y que obviamente refleje mucha luz de la computadora, a veces en una ventana, tras una ventana y demás. Es importante entender que la postura correcta requiere de muchísima planificación. Veamos un lugar bien iluminado, con una buena silla, con una buena mesa y obviamente de esta forma nosotros podemos distribuir el peso de cómo nos sentamos de forma adecuada. Y por favor, no trabajemos en las camas, en los sofás y demás, porque esto va a poner mucha presión sobre nuestra espalda, cuello y hombros. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud. Por Tu Salud, con el auspicio de